Cuando vamos a nosotros llegar a trabajar, estas funciones hacen referencia específicamente a valores de búsqueda. El buscar V realiza una búsqueda de forma vertical. El buscar H realiza una búsqueda de forma horizontal. La función coincidir nos va a servir de ayuda para las funciones buscar V, buscar H y la función índice. Ahora, la función índice realiza una búsqueda a través de una matriz, es decir, tipo una matriz que se tiene que indicar el número de filas y el número de columnas. Entonces, específicamente vamos a estar seleccionando la hoja de buscar V con rango falso. Aquí, por ejemplo, lo que nosotros hemos realizado o vamos a estar viendo es cómo se trabaja el buscar V con rango falso o específicamente con una coincidencia exacta. Vamos viendo aquí que nos indica valor buscado y resultado. ¿Por qué indico estas dos celdas? Porque en este caso, en el valor buscado se va a tener que específicamente estar insertando el valor que yo quiero buscar. Como nosotros vamos a trabajar con el buscar V, se va a tener que realizar específicamente el tema de buscar V, pero el valor buscado va a ser los valores de la primera columna. Entonces, mi búsqueda exactamente tengo que insertar un valor de la primera columna. Entonces, resultado. Voy a ingresar ahí lo que sería la fórmula. Indico igual buscar V, abro paréntesis. Dentro de lo que es el buscar V, vamos a estar llegando a especificar o nos pide como parámetros ingresar valor buscado, punto y coma, matriz tabla, punto y coma, indicador, columnas, punto y coma, rango. Nos pide exactamente todos estos parámetros. Ahora, en algunos vamos a tener que especificar con coma, porque nos va a estar indicando valor buscado, coma, matriz, tabla, coma, indicador de columnas, coma, rango, nos va a estar especificando. Si te especifica de esa manera, vas a tener que ingresar específicamente con coma. Si no, te va a salir un error. Ahora, el valor buscado va a ser específicamente un valor que se encuentre dentro de la primera columna porque va a trabajar siempre nuestra búsqueda a través de la primera columna, siempre en cuanto sea la función buscar V. Entonces especifico C7, punto y coma. C7 está haciendo referencia exactamente al valor buscado. Matriz tabla. En esta matriz tabla, lo que nosotros vamos a estar llegando a estar visualizando, estar llegando específicamente a trabajar, va a ser nuestra tablita con la cual o en la cual vamos a realizar la búsqueda. Por el momento, para mí, mi tablita solamente tiene 2 columnas. Punto y coma. Miren, aquí te indica indicador de columnas. El indicador de columnas significa qué columna quieres mostrar como resultado. Por ejemplo, yo quiero o yo voy a realizar específicamente la búsqueda a través de mi primera columna, que sería la columna del mes. Por lógica, estaría esperando mi respuesta o mi resultado que me muestre la columna 2, que sería la columna monto. Entonces, el indicador de columnas para mí va a ser 2. Es mi columna el cual quiero que se visualice el resultado. Ahora, otro detalle con el tema de lo que sería el indicador de columnas va a ser específicamente cuando se tienen más columnas. Es decir,
Una tabla por lo general puede tener 5, 7, 10, 20 columnas. Entonces siempre se realiza la contabilidad. Columna 1, la primera columna de la tabla, que es en este caso para mí mes. Segunda columna o 2, columna de monto. Columna 3, por ejemplo, edad, no sé, alguna otra columna que se esté llegando a mostrar serían los valores sucesivos. En este número, el indicador de columnas específicamente vas a estar indicando cuál es el número de columna que tú quieres visualizar en tu resultado. Yo quiero la columna monte, entonces especifico 2. Si yo especifico 1, me va a estar llegando a mostrar el mismo valor que ingreso, porque en este caso, si ingreso enero, me va a tener que mostrar enero también dentro de mi valor resultante. Punto y coma. Rango. Existen 2 tipos de rangos con los cuales trabaja la función buscar V. Uno es el rango verdadero y el otro es el rango falso. El rango verdadero trabaja con una coincidencia aproximada y el rango falso trabaja con una coincidencia exacta. ¿Qué quiere decir? Una coincidencia aproximada te va a llegar a mostrar específicamente si es que alguno de los valores se repite, podría llegar a mostrarte el resultado correcto, pero en ocasiones estos resultados no siempre son los correctos. Ahora, en cambio, en el rango falso, te va a estar llegando a mostrar específicamente una coincidencia exacta. ¿Qué quiere decir? Si en mi valor buscado específico enero, va a llegar a buscar dentro de la primera columna ese mismo valor enero. Y si no lo encuentra, no te va a mostrar ningún valor. Si es que lo encuentra, te va a mostrar, obviamente, la columna resultante que tú has llegado a especificar. Entonces, ahora, otro detalle con el tema de lo que es la coincidencia aproximada. Si quieres que te muestre de manera correcta, siempre tiene que estar llegándose a mostrar la primera columna, o bueno, en este caso, claro, la primera columna tiene que estar ordenado de forma ascendente. Siempre, si es que tú quieres que te muestre un valor, una coincidencia aproximada correcta, porque muchas veces, que lo vamos a ver en la siguiente hoja, vamos a estar ingresando un valor que existe en la tabla, pero como no está ordenado, te va a mostrar un valor o un resultado muy distinto a lo que nosotros vamos a llegar a tener en dicha tablita. Entonces, aquí vamos a indicar falso, porque exactamente yo quiero que me muestre una búsqueda de forma exacta, es decir, que busque el mismo valor dentro de lo que es el resultado. Entonces, aquí le doy un enter y me indica n, numeral n/d. ¿Qué significa? Bueno, en este caso no es que exista algún error en nuestra fórmula. El detalle es que no existe ningún valor para exactamente el espacio vacío dentro de nuestra tabla. Incluso el espacio vacío no lo reconoce en la tablita, ¿sí? Listo. Aquí en el valor buscado, ingreso abril. Y miren lo que me va a llegar a mostrar, 1700. E incluso todavía lo que yo puedo estar realizando es que esta celda que me muestre el valor de 1700, me ubico en esta pestaña inicio, grupo número, puedo deslizar este icono del billete con monedas e indicar español Perú, o darle el formato de contabilidad según ustedes vean por conveniente. ¿Para qué? Para que les muestre exactamente de la misma manera que en la columna monto. Miren, he especificado abril y el valor que me está llegando a mostrar es 1700. Voy a especificar diciembre y el valor resultante tiene que ser 2500. Entonces, en vez de abril, borramos y escribimos diciembre. Un enter, 2500. Es aquí cuando nos muestra exactamente ese valor.
2.500 es el valor del resultado. De esta manera se realizan búsquedas dentro de nuestra tablita a través de la primera columna, ¿sí? A ver, en este caso quiero que me confirmen, ¿se me escucha claro o en este caso se me escucha bajo? Está bien clarísimo, profesora. Listo, Bien, sí. gracias. Listo. Bien. Se entendió, ¿verdad? ¿Cómo llega a trabajar específicamente esta función buscar V? Ahora vamos a pasar específicamente a la siguiente hoja que es buscar V1. Aquí en esta hoja de buscar V1 vamos a realizar una búsqueda con un rango verdadero, pero miren aquí, el tema de lo que es la primera columna, que es número de socio, nosotros vamos viendo que va a llegar siempre va a llegar a trabajar específicamente con esta columna, pero no está ordenada de forma ascendente, que quiere decir que específicamente no tengo los valores ordenados, tengo valores desordenados y vamos a ver cuál es el error que llega a mostrar cuando nosotros llegamos específicamente a trabajar con este tipo de rangos. Ahora, lo mismo tienes resultado y valor de la búsqueda en esta parte de aquí. Indico entonces, igual, buscar V y especifico. Valor buscado, la celda en la cual voy a ingresar el valor que corresponde o que se encuentra específicamente en la columna número de socio. Punto y coma, matriz tabla. Selecciono mi tablita, punto y coma, indicador de columnas. En este caso, ya no solo mi tablita es de 2 columnas específicamente, mi tablita son de 5 columnas. Es decir, yo en mi valor resultante puedo estar mostrando la columna número, la columna nombre, la columna rango 1, la columna rango 2. En este caso, voy a optar por mostrar la columna nombre. Entonces, la columna nombre se encontraría o sería la columna número 3. Mire, columna número de socio, columna 1. Columna número, columna 2. Columna nombre, columna 3. Entonces, especifico el número 3. Punto y coma. Aquí, por ejemplo, puedo estar viendo específicamente cuál va a ser el rango que vamos a trabajar, sea el rango verdadero o el rango falso. En esta ocasión vamos a trabajar el rango verdadero para ver unos pequeños detalles dentro de este rango. Cierro el paréntesis, un enter. ¿Qué pasa si tú especificas 2323? El valor o el nombre que te debe de llegar a mostrar es Milagros. Miren, 2323 te muestra Lenin. ¿Por qué? Porque en esa primera parte está siempre trabajando con un valor aproximado. Como no está ordenado, te va a mostrar de esta manera. Pero miren, si tú indicas 1234, ahí sí te especifica Lenin, que es en este caso, el valor correcto. Pero si especificamos 8412, miren, ¿qué pasa aquí? 8412, ¿qué especifica? Liz. Incluso en esta parte de aquí, los valores van siendo muy distintos. Y miren aquí, 8412 es el código del número de socio de Carmen, ¿sí? Miren que se nos muestra totalmente diferente los valores. Esto se debe a que no se encuentra esta columna número de socio ordenada.
nos pide que siempre sea de forma ascendente. Entonces seleccionas tu tablita, me voy a esta pestaña de datos. En esta pestaña de datos tengo el grupo de ordenar y filtrar. Una vez ubicado en este grupo, tenemos lo que es específicamente el icono de ordenar. Hacemos clic en el icono y te especifica ordenar por, yo quiero ordenar exactamente por número de socio, porque es la primera columna, de menor a mayor, de mayor a menor. En este caso, yo voy a especificar de menor a mayor porque quiero que sea de forma ascendente. Le doy clic en aceptar y mire, cuando yo le he dado exactamente de forma ascendente, que ya se está llegando a mostrar, ahí recién, 8412, Carmen. Miren, 8412. Ahora, especifico 2323. A ver, 2323, recién aparece el valor correspondiente, que es milagros. Pero, ¿qué pasaba? A ver, antes de hacer el ordenamiento, si ustedes ven, está como en antes de llegar a ordenarlo. ¿Qué pasaba si aquí en el resultado yo especificaba lo mismo? Igual, buscar V, pero el valor buscado va a ser el mismo que C6, el mismo que se está insertando. Matriz a buscar, selecciono toda esta tablita. Punto y coma, indicador de columnas, he especificado 3. Rango, voy a indicar falso para ver la diferencia. Rango falso. Cierro el paréntesis, un enter. Miren, 8412 me aparece como lis, pero aquí el 8412 en este resultado te aparece como Carmen, que es específicamente el valor que nosotros queremos llegar a visualizar en esta parte de aquí. Miren, ahí está. Si tú indicas 23, 23, miren ambos resultados. Con rango verdadero, Lenin. Con rango falso, el que corresponde, Milagros. 23, 23, aquí en la parte inferior. Pero cuando tú lo ordenas de forma ascendente, aquí en la pestaña de datos, ordenar de forma ascendente con lo que es de menor a mayor, ahí recién sí te va a salir el resultado de forma correcta en lo que sería estos valores, ¿sí? En estos valores. Ahora, ¿qué pasa si yo no lo ordeno de forma ascendente? Y indico de mayor a menor. Cuando indicas de mayor a menor, miren, de mayor a menor, incluso no lo reconoce, miren, no reconoce. El único que va a reconocer es el valor mayor, 9774. Miren, incluso, ¿qué te indica? 9774 que le corresponde a Rebeca, te está especificando como el valor de Lenin, ¿sí? Lenin. ¿Qué quiere decir? Que tu tablita, si es que quieres trabajar con rango verdadero, tiene que estar ordenado específicamente de forma ascendente o de menor a mayor para que puedas llegar a trabajar de un número exacto. Pero, ¿qué pasaba si, por ejemplo, tú indicas 1324? Es un valor que no existe, miren, automáticamente aquí cuando utiliza el rango verdadero, bueno, el rango falso, que la coincidencia exacta me indica numeral n/d, que hace referencia específicamente a que no existe ningún valor. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a estar llegando a visualizar? En lo que es 1324 no existe ningún dato, pero este número o este número de socio es próximo a lo que es LED, próximo. Si tú indicas 2354, es próximo a
Sandra. Miren, no es el mismo valor, pero sí es un valor aproximado a dicho valor. Miren, 23.54 es un valor después de 23.45, pero te está llegando a mostrar exactamente un valor. No es que te muestre un error aquí, porque si es coincidencia exacta, ahí sí, este 23.54 no existe en esta tabla, por ende, no te va a mostrar ningún valor. Mientras que el tema de lo que sería exactamente 23.54, que es aproximado, un valor aproximado, ahí sí te muestra el valor que le corresponde. ¿Sí? Se entendió cómo se utiliza el buscar V, pero especificando en este caso el rango verdadero. ¿Se llegó a entender o tenemos quizá alguna dificultad? Yo sí, Miss, perfectamente. Listo. El orden es siempre de menor a mayor. En este caso, el orden es de forma ascendente, ¿sí? Si es que ingresamos un orden de forma descendente, es decir, de mayor a menor, nos va a salir un error que no reconoce ninguno de los datos. Y hemos ingresado el valor más alto que pertenecía a Rebeca, incluso lo ha reconocido con el nombre de Lenin. ¿Qué quiere decir? La información se llega a distorsionar. Listo. Una vez que nosotros hemos visto cuáles son las diferencias, bueno, en este caso yo más trabajo con el rango falso, ya que trabajo una coincidencia exacta. En algunas ocasiones puede sí que lo necesites el tema de lo que es el rango verdadero. Es por eso que siempre les muestro todas las opciones que pueden llegar a tener para poder trabajar con una fórmula, por si en algún momento lo lleguen a trabajar o lo lleguen a utilizar, ¿no? En este caso. Ahora, vamos a trabajar la función buscar v combinado con la función si.error. ¿Qué hace esta función si.error? Esta función si.error realiza específicamente lo siguiente. Como nosotros hemos visto aquí en la función buscar v1, cuando no encuentra ningún resultado, cuando no existe ese valor, ¿qué te muestra aquí? Específicamente nos muestra numeral n/d, que significa que no existe ningún valor. En cambio aquí, ¿qué voy a hacer con esa función? En este caso, si.error. Esta función si.error te va a llegar a mostrar de la siguiente manera. Es un mensaje personalizado. ¿Pero para quién es un mensaje personalizado? Exactamente para la función. Porque digamos, si es que me marca error, yo puedo mostrar un mensaje personalizado. No necesariamente que me llegue a mostrar el numeral n/d, ¿sí? No necesariamente que me llegue a mostrar de esa manera. Entonces, lo que nosotros podemos estar haciendo ahí es ingresar únicamente un mensaje. Entonces, especifico. Primero se ingresa la función si.error y tiene dos parámetros. Uno que es el valor en la cual puedes ingresar tu fórmula y el valor si error, que quiere decir el mensaje si es que en este caso nuestra función nos muestra un valor de error. Entonces, el valor aquí yo lo voy a seleccionar o voy a estar ingresando como buscar V. ¿Cuál es el valor buscado? Aquí exactamente la celda que hemos especificado como valor. Una vez que yo he especificado esta celda como valor, que es la celda C6, punto y coma, matriz tabla. ¿Cuál es específicamente mi matriz tabla? Mi matriz tabla va a ser específicamente esta tablita. Entonces,
Selecciono esta tablita que me estaría quedando ya en aquí, igual si punto error, abro paréntesis, buscar V, abro paréntesis, C6, punto y coma, B9, dos puntos, E15. Punto y coma, el indicador de columnas. ¿Qué columna quiero que se me llegue a mostrar? Voy a indicar la columna de marzo, que hace referencia a columna 1, año, columna 2, enero, columna 3, febrero, columna 4, marzo. Punto y coma, aquí por ejemplo especificamos en el valor o en esta parte de lo que sería este dato, coincidencia exacta. Voy a especificar falso. Cierro el paréntesis, punto y coma. Una vez cerrado el paréntesis, se te habilita los parámetros de la función si punto error que me indica que debo de especificar aquí, miren, el valor si error. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es ese texto que quiero ingresar cuando me muestre error? Yo puedo especificar aquí el texto entre comillas, no existe, y cierro comillas. O no existe ese valor, o alguna información, pero por lo general aquí tratemos de ingresar mensajes cortos. Eso no quiere decir que tú no puedas ingresar un mensaje largo. Sí lo puedes hacer, sino que para que no un poquito distorsione el ancho de la columna, tratamos, o bueno, yo recomiendo ingresar valores o textos bastante cortos. Un enter y hay que decir que el valor vacío no existe. Como es siempre la función buscar V trabaja a través de la primera columna, vamos a trabajar por la columna de año, que nos especifica, por ejemplo, 2019. Para 2019, el valor específicamente de marzo o la columna de marzo está siendo 3,240. Un enter y especifica aquí 3,240. Ahí está, incluso indico moneda. Miren, 2019, 3,240. 2016, 2020. Miren, 2016, un enter 2020. Pero ¿qué pasa si indico 2021? Que no existe dentro de mi tablita. Simplemente te especifica el valor que le corresponde, que es no existe. ¿Sí? No existe. ¿Se entiende cómo nosotros podemos utilizar esta función si punto error? A ver, tratemos de copiarlo exactamente aquí. Todo lo que hemos ingresado, ¿sí? Igual, si punto error, abro paréntesis, buscar V, abro paréntesis, C6, punto y coma, B9, dos puntos, E15. Punto y coma, 4, punto y coma falso, cerramos el paréntesis, punto y coma, entre comillas, no existe, ¿sí? Ese es, en este caso, miren hasta aquí, por ejemplo, todo esto de aquí es la función buscar V solita y el resto pertenece a la función si punto error. Listo. De esa manera nosotros podemos agregar errores personalizados hacia nuestras funciones. Por ejemplo, ¿no? Si es que si es que en este caso llegas a trabajar con alguna otra función que también te muestra, por ejemplo, un valor de error cuando no has ingresado un dato o cuando no se está especificando algún valor, puedes utilizar esta misma función y aquí en el parámetro de valor, en vez de la función buscar V, puedes estar especificando dicha función
y en lo que es el mensaje personalizado, un mensaje que corresponde, ¿no? Falta ingresar algún valor o en este caso los valores ingresados se encuentran incompletos o algún otro detalle que ustedes pueden estar llegando a trabajar. Listo. De esa manera, nosotros específicamente estamos llegando a trabajar los valores. Un enter. Listo. Ahora, continuamos entonces con la función buscar V3. En esta parte de aquí vamos a trabajar un poquito con tablas dinámicas. ¿A qué hace referencia las tablas dinámicas? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo ingreso 2021 a esta tablita? ¿Qué pasa si yo lo ingresaba ese valor? Mire, la tablita 2021 en marzo me tiene que mostrar 14,760. Entonces, yo especifico el año 2021 y mire, a pesar de que nosotros hemos agregado más registros a una tablita, no te llega a mostrar el valor que corresponde. Te dicen no existe. Entonces aquí tienes que cambiar tu selección hasta E16. ¿Para qué? Para que también llegue a incluir este nuevo registro de lo que sería 2021. Ahora sí un enter y recién te sale el valor de 14,760, que es el valor que hemos especificado, que nos iba a llegar a mostrar. Pero sabemos que toda tablita, mire, toda tablita siempre llega a tender a albergar nuevos registros, que quiere decir, en esta tablita se pueden estar incrementando más registros y cuando queremos realizar una búsqueda, ¿qué es lo que va a ocurrir? Simplemente te va a estar llegando a realizar la búsqueda estrictamente, o en este caso, te va a llegar a mostrar únicamente para lo que sería el rango que has seleccionado. Y a pesar que se incremente, no te va a mostrar el valor. Entonces, ¿qué es lo que debemos de realizar en esta parte de aquí? Lo que nosotros debemos de estar realizando en esta parte de aquí va a ser lo siguiente. Aquí, por ejemplo, el tema de lo que sería el resultado, o bueno, antes la tablita, le voy a dar ese formato como tabla, o te ubicas en la pestaña insertar, grupo tablas, y especificamos aquí tabla. Hacemos clic, y una vez especificado como tabla, te indica crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Seleccionas aquí con un check que la tabla tiene encabezados, porque en este caso sí lo tiene, y le damos un clic en aceptar. Aquí, por ejemplo, voy a indicar color claro nada más. Y aquí ya lo tenemos. Voy a borrar este botón de filtro y listo. Hasta ahí, por ejemplo, ya tenemos nuestra tablita convertida en una tabla dinámica. Y ahora, cuando vamos a hacer el tema de las búsquedas, ya no nos va a mostrar un rango de celdas, sino el nombre de la tabla. Miren, especificamos resultado igual buscar V, valor buscado, selecciono la celda C7, punto y coma, matriz tabla. Ahora sí, la matriz tabla, ¿cuál es? Selecciono esta tablita y aquí arriba te indica tabla 1 entre corchetes, numeral, todo. Ahora, a otros les puede estar especificando solo como tabla 1, ¿sí? A otros como solo tabla 1, así podemos ingresar tabla 1, punto y coma. Ahí está, miren.
Nuestra matriz tabla es simplemente tabla 1, el indicador de columnas. El indicador de columnas, en vista de que solo estamos trabajando para 2, voy a estar indicando 2. Punto y coma, rango falso. ¿Por qué rango falso? Porque quiero realizar una coincidencia exacta. Una vez hecho esto, un enter. Indico, por ejemplo, enero 1400. Aquí, por ejemplo, voy a estar especificando moneda. Indico marzo, debe indicarte 1600. Indicas diciembre 2500. Aquí, diciembre, un enter 2500. Ahora, ingreso, por ejemplo, el lunes. Puedo especificar martes, miércoles. Son específicamente nuevos registros en esta parte de aquí y lo que vamos a estar especificando es valores consecutivos. Ahí está. Yo si ingreso miércoles debe de especificarme 2800. Entonces, aquí especifico miércoles, un enter, 2800. Y ya se está agregando los nuevos registros específicamente para que nosotros podamos llegar a obtener. Indico lunes, lunes es 2600 en esta parte de aquí. ¿Todo por qué? Porque en este caso, cuando nosotros convertimos o damos un formato como tabla, específicamente lo que nosotros estamos realizando en esta parte de aquí va a ser que los datos que hemos llegado a ingresar o los nuevos registros siempre tengan el mismo formato de la tabla. Es por eso que al obtener el mismo formato de la tabla, en esta parte de lo que sería el valor que me indica lunes, son nuevos registros, también te va a estar mostrando dentro del resultado. ¿Por qué? Porque hemos especificado no un rango de datos, sino un nombre de tabla. ¿Sí? ¿Se entiende por qué nosotros hemos trabajado un poquito de la función buscar V con tablas dinámicas? Listo. Voy a mostrar la fórmula, no se preocupen. A ver, en lo que ustedes lo copian, recuerda que esto te indica tabla 1 por defecto porque he indicado dar formato como tabla y al indicar dar formato como tabla, las tablitas siempre se les llega a mostrar exactamente un nombre, ¿sí? Listo. A ver, vamos copiándolo unos 2 minutos así eh, para que lo copien, ¿sí? Siempre se va a trabajar con falso. A ver, en este caso, si es que ustedes desean, pueden trabajarlo con rango verdadero. No hay ningún problema, solamente que deben de tener un poquito de cuidado porque si es que en esta primera columna se muestra con valores numéricos, tiene que estar siempre ordenado de forma ascendente, si no, vamos a tener dificultad o nos va a llegar a mostrar algún otro nombre o dato diferente al cual nosotros queremos estar visualizando. Es por eso que yo más que nada trabajo con rango falso para que nos muestre el mismo valor de nuestra búsqueda o específicamente el mismo valor de nuestra búsqueda nos muestre el dato, ¿sí? Ahora, si quieres trabajarlo con rango verdadero, también lo puedes trabajar con rango verdadero. No hay ningún problema.
Bien, listo. Claro, en este caso también el tema de lo que es, si ustedes trabajan con la selección de la tablita, les va a indicar tabla 1 específicamente entre corchetes todo. O si ustedes prefieren trabajar con solo el nombre de la tabla, llamando el nombre de la tabla, también lo pueden trabajar con dichos valores. Listo. Continuamos entonces con lo siguiente. Vamos a trabajar con listas desplegables. ¿Qué quiere decir listas desplegables? Es que en este caso el valor no necesariamente lo ingresemos escribiendo, sino simplemente puedo llegar a seleccionar un valor de la columna mes, por ejemplo. Si es que nosotros aumentamos registros, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en este caso de aquí, ¿ya? Lo vamos a trabajar esta primera tablita con el tema de listas desplegables, pero sin realizarle ningún cambio a nuestra tablita, es decirlo, sin convertir a dar un formato como tabla, para que vean que a pesar de que vamos a tener ese problema, que cuando ingresas nuevos registros, no se agregan a tu lista desplegable. En cambio, si es que en este caso vamos a convertirlo a tabla, nos va a estar llegando a mostrar específicamente valores que nosotros a medida que vamos insertando nuevos datos, también en este caso se va a estar actualizando nuestra lista. Entonces, selecciono esta celda de valor. Una vez seleccionada esta celda de valor, te ubicas en la pestaña de datos. Una vez aquí ubicada en esa pestaña de datos, nos ubicamos en el grupo de herramientas de datos. En este grupo de herramientas de datos, vamos a estar especificando aquí, por ejemplo, lo que nos especifica validación de datos, este comando, que es simplemente un check y un eliminar. Hago clic y aquí configuración, cualquier valor, una lista. Origen, la columna mes. Listo, la columna mes. Una vez que he hecho esta validación de lista, le doy clic en aceptar. Y miren, ya tengo aquí todos los meses. Y si en este caso yo quiero que se actualice mi lista cuando ingreso nuevos registros, tendría que volver a hacer esa validación de datos. Y ahora aquí en resultado sigues aplicando lo mismo, que es el igual, buscar V. Selecciona la celda que es C6 y matriz tabla. Selecciono esta tablita. Punto y coma, indicador de columnas. Como solo tiene 2 columnas, indico 2. Punto y coma, rango. Rango le voy a especificar como coincidencia exacta, rango falso. Si es que ustedes ven por conveniente trabajar con rango verdadero, pueden trabajarlo también con rango verdadero. Listo. Un enter y listo. Nos sale numerar el NDD. Selecciono febrero. Te indica 1500. Voy a seleccionar junio 1900. Deslizo febrero. Indico aquí junio 1900. Indico agosto 2100. Deslizo junio y especifico agosto 2100. Especifico octubre 2300. Aquí deslizo, selecciono octubre 2300. Ahí se nos está llegando a mostrar de acuerdo a lo que nosotros seleccionamos. Ahora, pero ¿qué pasa si es que yo a mi tablita lo convierto a un
rango de, bueno, en este caso le voy a dar formato como tabla. Selecciono, me voy a la pestaña insertar, grupo tablas y aquí en esa partecita que me indica el icono de tabla, le hago clic y me especifica crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Como ya los tengo seleccionados, solo me llego a verificar que en este caso tenga el check en donde me especifica que mi tabla tiene encabezado. Le doy clic en aceptar. Puedo quitar el botón de filtro e incluso un estilo claro para que llegue a permanecer tal cual. En esta celda de nombre voy a estar especificando lo que sería exactamente la validación de la columna nombre. Inicio, bueno, pestaña de datos en realidad, grupo herramientas de datos, selecciono el comando validación de datos, hago clic y aquí me indica validación de datos, configuración, cualquier valor, no, quiero específicamente el valor de una lista. ¿Cuál es el origen? La columna nombre específicamente, desde Ramos, Carrasco Lenin, hasta Hermosa Castañeda Sara. Listo. Le doy clic en aceptar. Miren, ¿qué pasa aquí si yo agrego un nuevo registro a esta tablita? Por ejemplo, indico Carrasco, Taipe, Marco. Un enter. Y miren, aquí voy a indicar 110 y 19. Voy a estar especificando. 1905-2022. Ahí está. Un nuevo registro. Miren, deslizo nombre y automáticamente al final te aparece Carrasco Taipe Marco. Y sabemos que no hay más registros. ¿Qué pasa si yo agrego otro valor? Aquí indico. Casas, Luna, Maribel en este caso, ¿sí? Indico 120, L, indico 1905/2022. Y miren aquí, si yo me deslizo mi lista, ya tengo ese valor que he estado especificando. Me indica Casas Luna Maribel en esa parte de ahí. Puedes seleccionar cualquiera de los valores de tu lista, es decir, que tu lista a medida que se va a estar incrementando, ¿qué va a ocurrir? Debe estar también llegando a actualizar en este caso, tu lista desplegable. Sin embargo, si es que no tienes esa conversión a tabla, por más que tú agregues un valor a esta tablita, no te lo va a llegar a actualizar. Si es que vas a trabajar así, tienes que específicamente estar llegando a actualizar tu validación, es decir, incluyendo lo que serían los nuevos registros que se han estado mostrando. ¿Sí? Listo. Sí, en este caso, como en la parte de lo que es el valor, siempre se selecciona la primera columna. ¿Por qué seleccionamos la primera columna en este caso? Porque recuerden que la función buscar V siempre trabaja a través de la primera columna. Siempre a través de la primera columna. Es por eso que en la validación de datos también se selecciona dentro del origen la primera columna, porque es lo que nos pide para poder llegar a mostrar un resultado. Ahora, vamos a hacer específicamente una búsqueda para los tres valores, pero de forma rápida, ¿sí? De forma rápida, sin demorarnos mucho, estando ingresando a cada una de las celdas. Voy a especificar. Igual,
buscar V a través del valor buscado, que para nosotros va a ser nombre, punto y coma, es 7, bueno, buscar V, abro paréntesis, es 7, punto y coma, matriz tabla. Específicamente, ¿cuál va a ser nuestra matriz tabla? Nuestra matriz tabla va a ser toda esta tablita que se muestra desde nombre hasta el final, por ejemplo, en el cual te especifica toda tu tabla. Puedes indicar así tabla 2, todo, porque es mi segunda tabla, o puedo estar especificando, como yo sé que se llama tabla 2, ahí está. A medida que vas escribiendo el nombre de la tabla, ¿qué es lo que te muestra aquí? Tabla 1, tabla 2, especifico, tabla 2. Punto y coma en la parte de lo que es el indicador de columnas. En el indicador de columnas, lo que es la columna rango 1, específicamente, se estaría mostrando como la columna 2. En esta parte de aquí, la columna nombre es la columna 1, la columna 2 sería la columna de rango específicamente. Aquí vamos a estar indicando entonces rango 1. Sería 2, columna número 2. Y voy a especificar coincidencia exacta. Cierro el paréntesis, un enter y como podemos ver, nos especifica el valor que corresponde. A ver, vamos copiando la fórmula. Bien. Una vez que nosotros ya lo tenemos de esta manera, copiado toda la información, no le vamos a dar un enter todavía. ¿Por qué? Porque yo específicamente que este valor buscado no quiero que se llegue a mover. En este caso se le conoce como fijar una celda, ¿sí? Fijar celdas o mantener estáticas un valor de celda para que no se llegue a mover en ningún momento. Esa parte de fijar celdas específicamente, vamos a estar viéndolo de la siguiente manera. Fijar celdas en Excel, o que en este caso no se llegue a estar cambiando, se trabaja específicamente con el símbolo del dólar. ¿Esto por qué se llega a trabajar con el símbolo del dólar específicamente? Ya que este símbolo nos especifica para fijar celdas de una fórmula en Excel, así poder copiar esa fórmula hacia las demás celdas, dejando un valor de la fórmula fijo o arrastrando la fórmula hacia las celdas contiguas, que serían las celdas que continúan, celdas después de la cual has ingresado tu fórmula. Esto se va a estar actualizando, cambiando las celdas que la componen por las celdas contiguas también. Y de esta manera, y de esta forma, una de ellas sería fija. Por ejemplo, si nosotros indicamos solamente A1, que es la referencia a una celda, para que se llegue a convertir o se llegue en este caso a mantener fijo un valor o una celda en este caso, se tendría que convertir de esta manera. Numeral o bueno, en este caso signo del dólar a signo del dólar 1. Antes y después del nombre de la columna específicamente, ¿no? Signo del dólar a signo del dólar 1. ¿Qué dice aquí? Si seleccionamos la celda y pulsamos F4, logramos el mismo efecto automáticamente. Puedes ingresarlo de forma directa o a través de la función F4. Ahora,
Esta función F4 dentro de lo que es el teclado, vamos a ver que en ocasiones esta parte de lo que es F4 no se llega a mostrar. Pero si estás trabajando en una computadora específicamente, sí vas a llegar a tener la tecla F4. Aquí, por ejemplo, está la tecla F4. Este es un teclado que es de una computadora, pero si estás específicamente en una laptop, no vas a tener específicamente lo que sería, a ver, no vas a llegar a tener esa tecla de F4. Pero lo que sí vas a llegar a tener, por ejemplo, a ver, voy a minimizar. F4 teclado en lo que sería laptop. Es general en este caso para todos que no se llegue a tener. Por lo general se tiene este teclado. ¿Qué es lo que te muestra en este teclado? En este teclado específicamente te va a estar llegando a mostrar valores que no se especifican en la parte superior, que el teclado está acompañado, miren aquí, que el teclado únicamente está acompañado con lo que sería, miren, F1 por lo general está con un interrogante. F2 para reducir el brillo. F3 para aumentar el brillo. Así, ¿no? Y aquí tengo el F4, por ejemplo, para presentar pantallas en algunos que se muestra, en otros puede estar mostrándose tal cual está en pantalla. A ver, esta de aquí, por ejemplo, vamos a estar viendo esa de aquí. Miren, ¿qué te indica? Signo del interrogante es F1, F2, el tema de reducir el brillo de la pantalla, aumentar el brillo F3, y estamos viendo exactamente, aquí mire, F4. Esta misma teclita dentro de lo que sería las laptops. Sea cual, en este caso, cualquiera de los teclados que tengas, sea de una laptop o sea de un ordenador, lo vamos a poder realizar. En este caso, voy a especificar el cursor en E7, que hace referencia al nombre, y siempre tenemos esta pequeña teclita de aquí, FN. Una vez que presiones FN, puedes presionar F4. Aquí yo lo estoy haciendo el teclado en pantalla para que ustedes vean, ¿no? Yo borro, nuevamente selecciono esta celda, FN, F4. Pero lo que ustedes tienen que hacer específicamente es, presionas FN y vas a presionar exactamente esta teclita, que sería el F4 para nosotros. O sea, FN, que está siempre al costado del, bueno, está, primero es el control, luego es el FN. Aquí un poquito que no está mostrándose tal cual el teclado, pero en la esquina siempre está el control, ¿no? Luego del control está FN, así una tecla. Presionas esa tecla y le vas a indicar F4. ¿Sí? F4. Ahí está. Selecciono FN, F4. Listo. De esa manera he llegado a fijar esta celda para que no se llegue a cambiar por ningún motivo el valor. Y si ya no podemos ingresar estos valores, simplemente presionamos en este caso, el teclado numérico, que es Shift más lo que sería 4, ¿no? Shift más 4, porque en este caso, a ver, nosotros vemos aquí el teclado numérico 4 y presionamos la tecla Shift y la tecla 4 específicamente. Bueno, la tecla Shift está debajo, bueno, este icono que es el Tab, debajo está el bloc de mayúscula y debajo está el Shift.
que es una flechita hacia arriba que se muestra, ¿no? Y presiono el tema de lo que es el número 4. ¿Para qué? Para que me muestre el símbolo del dólar, ¿sí? Listo. Una vez fijado el tema de lo que sería nuestra celda, ya nosotros ahora sí le damos un enter, ¿sí? Una vez fijado específicamente la celda. ¿Se pudo llegar a fijar? Listo, ¿sí? Por cualquiera de las dos maneras, ustedes llegan a fijar esa información o fijan la celda. Me ubico en la esquina inferior derecha, hago un clic y me desplazo hacia el lado derecho. Y miren, rango 1, 10, rango 2, 10, fecha 10. Siempre te está mostrando el mismo valor de la primera celda. En el rango 2, hacemos 2 veces clic para que nos muestre la fórmula y en vez del indicador de columnas 2, borro e indico indicador de columnas 3. Indico 3, ¿por qué? Columna 1, nombre. Columna 2, rango 1. Columna 3, rango 2. Por eso es que cambio por 3. Un enter y ahí está. Miren, para el primer valor, rango 1, 10. Rango 2, A. Finalmente, para fecha también, hacemos 2 veces clic. Ya no sería rango 2, sino sería 4. O bueno, en este caso, el indicador de columnas, 4. Un enter. Y aquí la fecha te aparece o te aparece como un valor específicamente numérico. No significa que hay un error o que me he confundido. El dato de fecha siempre se llega a mostrar como valor numérico, lo único es que como nos hemos acostumbrado a visualizar este formato, nos parece un poco extraño. Seleccionas la celda, te vas a la pestaña Inicio, Grupo Número, deslizo General e indico fecha corta. Y listo, miren, Ramón Carrasco Lenin, 10 a 2206-2020. Si especifico el último valor, que era Casas Luna Maribel, rango 1, 120, rango 2L, fecha 19/05/22. Miren aquí, Casas Luna Maribel, 120, L 19/05/2022. Específicamente, ya nos muestra los 3 valores. Miren. Sigo cambiando, te muestra de acuerdo al dato que ha realizado tu búsqueda, sin ningún problema. Los 3 datos y en cuestión de menos de un minuto ya lo hemos completado el resto, ¿sí? Pero siempre no se olviden fijar esta celda, porque si no fijamos y vas a arrastrar hacia las demás celdas, vas a tener errores, ¿sí? Porque este es 7, en un inicio es 7. Para este rango 2 va a cambiar, E8. Para fecha, E9 todavía te va a indicar que son valores que no corresponden, por ende te va a llegar a mostrar un valor, puede ser erróneo o incluso puede ser un valor que no corresponde, ¿sí? Al arrastrar te sale error. En este caso es porque, miren, ya vamos a repetir para fecha. El tema de fecha está como general. Selecciono la celda de lo que es fecha, pestaña inicio, grupo número, deslizo el formato de número y especifico fecha corta. Ahí está, fecha corta, 16/06/22. Ahora, No, a lo que me refería, disculpe, era usted arrastra desde rango 1, rango 2 y fecha, ahí me sale ND, rango 2 me sale ND, me sale fecha. listo. En este caso, sí, para lo que es, vamos a estar viendo cuándo sale error. Cuando nosotros específicamente aquí, lo único que hemos especificado es 7.
Para el primer valor sí te va a salir, pero si tú arrastras, miren, ¿qué pasa si yo arrastro? Sale ND. ¿Por qué? Porque exactamente el valor del origen ha sido cambiando o se ha ido cambiando. Miren, no le hemos cambiado nosotros, sino que acá te dice F7, en el de fecha te indica G7, por ejemplo, porque los datos han sido variando. Solo el rango 1 permanece. Por eso es que les he indicado igual buscar V, abro paréntesis, E7, este E7 se tiene que fijar la celda para que no ocurra ese error. ¿Qué hacemos? Fn y F4. Es por eso que les estaba explicando cómo podemos fijarlo con la combinación de teclas. Ahora, si no puedes hacerlo de esa manera, con lo que es Fn, F4, puedes trabajarlo únicamente con el signo del dólar. Antes y después de la E, puedes estar ingresándole de forma escrita. Una vez que has fijado tus datos, un Enter, ahora sí te ubicas en la esquina inferior derecha, te deslizas, ahora sí aparece 8080. Obviamente que tengo que cambiar el número de columna. En vez de 2, 3, y aquí en vez de 2 también pongo 4. Y cuando te indica este valor numérico, te ubicas en la pestaña inicio. Grupo número, nos deslizamos e indicamos fecha corta. Listo. De esa manera nos va a estar llegando a mostrar los valores que nosotros tenemos dentro de nuestra tablita. ¿Sí? Ahora sí se pudo. Me sigue saliendo igual, no sé por qué, pero estoy igualito, ya lo fijé. A ver, en este caso voy a copiar la fórmula para que puedas ver un poquito la diferencia, ¿sí? Ahí está. En ahí especifica antes de la E el numeral, o bueno, en este caso el signo del dólar, y después de la E también el signo del dólar. Ahora, aquí, por ejemplo, otro detalle puede ser que tú has especificado, o bueno, yo he especificado tabla 2, ¿por qué? Esta tabla 2, si yo borro, corresponde a esta tablita. ¿Sí? Si no, selecciónalo, tu tablita, y lo dejas como tabla 2 todo. Si es que tú lo ves, en este caso, de mejor manera así, normal va a salir el resultado, no va a tener en este caso ninguna dificultad. Si es que te especifica como un rango de datos, no hay ningún problema, esa tablita, y nuevamente haces todo el proceso de deslizarte o te ubicas en la esquina inferior derecha y te deslizas para todo lo demás. ¿Sí? El material se les ha compartido, ¿sí? Todo material que nosotros utilizamos en clases se les llega a compartir para que ustedes al momento de que yo en este caso esté llegando a trabajar, también lo puedan realizar al mismo tiempo. Y si es que existe algún error, me lo van comunicando para que exactamente lo lleguemos a ver cuál es el error o por qué razones puede salir el error y cómo lo pueden llegar a corregir, ¿sí? Porque en este caso, si nosotros solo visualizamos, sí, al parecer en este caso puede ser uno de los errores que no se ha dado ese formato de tabla y lo que ha ingresado es de forma incorrecta o no le sale específicamente los valores. ¿Por qué? Porque no está encontrando cuál es tu tablita con la cual se está llegando a trabajar. Bueno, les estaba indicando de que sí, se les comparte el material para que ustedes lo trabajen y podamos visualizar los errores juntos. Hoy yo les voy indicando, ¿puede salirles este error?
y ustedes lo van corrigiendo si es que el error coincide en este caso. Porque si en este caso solo visualizamos, a mí en este caso me está visualizando o yo lo estoy pudiendo trabajar de forma correcta, me salen todos los resultados, pero a la hora de que ustedes lo lleguen a practicar, puede salirles errores, ¿sí? Es por eso que se les comparte el material, vamos avanzando poco a poco y vamos viendo también los errores que se presentan dentro de cada función, porque puede ser que he ingresado mal la función, puede ser que, por ejemplo, en vez de aquí, por ejemplo, en vez de tabla 2, todo que me está especificando, me tenga que indicar un rango de celdas específicamente, o he omitido un paso y no me sale correctamente la fórmula, ¿sí? O el resultado no me sale de la forma que yo esperaba o de la forma que yo muestro. Listo, continuamos, ¿sí? Ahora sí les salió a todos, ¿verdad? ¿O es que tenemos alguna dificultad? Listo. Pasamos a la siguiente hoja de buscar V5. En esta hoja vamos a trabajar un poquito con la función coincidir. Esta función coincidir para nosotros va a ser una ayuda, ¿sí? Mire, yo quiero saber el número de filas. El número de filas. Bueno, vamos a empezar con el número de columna en este caso. De columna, porque es lo que nosotros en este momento nos pide la fórmula para poder trabajar. Ahora, número de fila nos va a pedir cuando lleguemos a trabajar específicamente este número de fila. Nos va a llegar específicamente estar trabajando cuando nosotros vamos a trabajar con la función buscar h, que es la función de forma horizontal, nos va a pedir el parámetro número de fila. ¿Cómo yo voy a hallar el número de fila? Aquí, por ejemplo, voy a ingresar, exactamente voy a estar ingresando número de fila, número de columna, y yo voy a especificar aquí valor. Esta va a ser mi columna de valor que yo desee ingresar y el resultado, ¿sí? Listo. Mire, lo que voy a hacer con esta función coincidir es obtener el número de la columna. Recuerden que para toda función buscar V, ¿qué nos pide aquí? Número de columna. ¿Qué columna quieres visualizar? Te especifica, ¿no? Ese de ahí, ese valorcito lo voy a obtener a través de la función coincidir. Para obtener el número de la columna, miren, el número de la columna, yo solo tengo que seleccionar o voy a estar especificando aquí la primera fila, ¿sí? La primera fila. Miren aquí, resultado. Igual, coincidir. Esta función coincidir, ¿qué te dice? Que te pide los valores. Valor buscado. Selecciono esta celdita de aquí para que en este caso sea un poquito dinámico y dado el valor que ingrese, se me muestre el número de la columna. Entonces indico igual coincidir y 9. Bueno, puedes hacer este cuadrito en cualquier parte de tu Excel, no hay ningún problema, no exactamente en las mismas celdas que yo indico. Solo tienes que tener en cuenta que en este recuadro, que para mí es I9, voy a escribir exactamente bueno, voy a estar escribiendo el valor por el cual quiero que se realice mi búsqueda. Ahora, aquí, por ejemplo, yo lo que tengo que especificar es matriz buscada. Esta matriz buscada
Para mi número de columna, solo es la primera fila. Es muy distinto que indicar en el valor buscado. ¿Qué te dice? Matriz buscada, toda tu tablita. Pero en este caso no. Si quiero saber el número de columna, tengo que seleccionar solo la primera fila. Punto y coma. Tipo de coincidencia, yo trabajo siempre con exacta para que me muestre el mismo valor. ¿Sí? Exacta. Un enter. Por ejemplo, ¿qué número de columnas será 2020? Para nosotros es, a ver, en este caso mes. Voy a estar especificando aquí mes y para mí la columna 2020 sería la segunda columna. Por ende, el valor o el resultado tendría que indicarme 2. Mire, ingreso 2020, 2. ¿Qué número de columna es 2018? 1, 1, 2, 3, 4 tendría que mostrar. Entonces, indico 2018, 4. Entonces, aquí en el resultado tenemos que especificar matriz buscada para lo que es número de columna, específicamente tengo que especificar la primera fila o fila del encabezado, que también se le conoce. Recuerden, matriz buscada, primera fila o fila del encabezado, ¿sí? Del encabezado. Es uno de esos. Matriz buscada, recuerda que se va a insertar lo que sería la primera fila o exactamente la fila del encabezado. Para saber quién, el número de columna, ¿sí? El número de columna. Ahí está, mire, solo es estos valores. Recuerden esa parte de ahí. Eso hay que tener bastante en cuenta qué valores yo utilizo. Ahora, para la matriz fila, para saber el número de fila, tengo que especificar también utilizando esta función coincidir. Cuando yo voy a utilizar esta función coincidir, me va a especificar valor buscado. Sería I10, el cual voy a estar insertando. Punto y coma. Matriz buscada. Para saber el número de fila, tengo que especificar la primera columna, ¿sí? En mi matriz tabla, lo único que tengo que especificar es matriz, en mi matriz buscada, la primera columna. Punto y coma, tipo de coincidencia, como les he explicado, trabajo siempre con coincidencia exacta. Cierro el paréntesis, un enter. Mire, mes. ¿Qué número de, en este caso, fila es? Mes. Enero, ¿qué número de fila sería? Segunda fila. Miren aquí. Enero, fila número 2. Entonces, aquí podemos estar deduciendo también que la matriz buscada va a ser exactamente primera, en este caso, la primera columna, ¿sí? Para hallar la columna, primera fila o fila del encabezado. Para hallar el número de fila, tenemos que utilizar la primera columna, ¿sí? ¿Se entiende en este caso lo que estamos realizando para poder obtener un determinado valor? Se utiliza solo la matriz buscada, primera fila o encabezado para el número de columna. Primera columna para saber el número de la fila. ¿Sí se entiende esa parte, verdad? Listo. Esto vamos a tenerlo bastante claro porque si no podemos confundirnos. Quiero saber el número de la columna y voy a seleccionar en mi matriz buscada mi primera columna. No, siempre tengan esto en cuenta
para poder trabajarlo de manera más dinámica. Entonces, aquí vamos a estar especificando. Mes, ingrese mes, la columna mes, específicamente vamos a ver, es la primera columna. Ingrese año, cuando nosotros vamos a estar ingresando años, va a ser para nosotros la primera fila, ¿sí? Primera columna, primera fila. Resultado. Igual, buscar V, y voy a estar especificando valor buscado. Recuerden que la función buscar V siempre trabaja con la primera columna. Entonces, selecciono C6. Punto y coma. Matriz tabla. Para nuestro buscar V, más nuestra matriz tabla es toda nuestra tablita. Punto y coma. Indicador de columnas. Aquí cuando te especifique indicador de columnas, tú puedes especificar la función coincidir. Porque saben que el resultado va a ser el número de la columna. Puede ser 1, 2, solamente números. Mientras el valor o la función muestre como resultado el valor que se quiere ingresar dentro de la función, normal puedes trabajar varias funciones dentro de la misma. Valor buscado, para saber el número, exactamente para saber el número de la columna, se trabaja a través de la primera fila. Recuerden, C7, punto y coma. Matriz buscada, la primera fila, punto y coma. Tipo de coincidencia, exacta. Cierro el paréntesis, punto y coma. Ahora sí, ¿qué coincidencia vamos a trabajar? Exacta, falso en este caso. Y cierro el paréntesis. De esa manera estaría quedando, en este caso, mi función buscar V. Buscar V, abro paréntesis, C6, punto y coma, B10, dos puntos, E22, punto y coma, coincidir, abro paréntesis, C7, punto y coma, B10, dos puntos, E10, punto y coma, 0, cierro el paréntesis, punto y coma, falso, y cierro el paréntesis. Listo. De esa manera nosotros estamos específicamente llegando a obtener nuestro resultado. Sí, vamos a hacerlo entonces de manera bastante práctica. Ahora sí, finalmente un enter. Un enter, NDD. Ingresa al año, quiero 2018. Ingresas el mes, yo quiero enero. Enero del 2018, ¿qué te va a mostrar? 1020, miren aquí. Voy a especificar aquí el mismo formato. Listo, miren. Enero del 2018, enero del 2018, está haciendo referencia a esta celda. Si yo especifico marzo del 2020, estaría especificando a este valor. Año 2020, pero yo quiero específicamente ¿quién? Marzo. Marzo del 2020, 1890. Y es exactamente la celda que yo estoy realizando mi búsqueda, ¿sí? Mi búsqueda. Ahí está, como podemos observar. Listo. A ver, ¿cómo vamos? ¿Se pudo realizar? ¿Hemos podido ingresar? Según lo que ustedes vean por conveniente. Eligen la columna y eligen específicamente el mes.
Es decir, ingresan los dos valores. Listo. Un enter y ahí está el resultado. A ver, ¿se logra visualizar bien? Estoy mostrando la fórmula también para que ustedes lo lleguen a copiar. Listo, sí, ¿no? Ahí está. Esta es la fórmula o la búsqueda más conveniente que nosotros podemos estar llegando a trabajar en esta parte de aquí. ¿Por qué digo que sería específicamente la fórmula o lo ideal para llegar a trabajar? Porque en este caso ya ingresas el mes y también el año. Específicamente yo indico, quiero ser específicamente aquí que se lleguen a estar visualizando en esta parte, por ejemplo, lo que es, quiero en la columna o el año 2018, en el mes de diciembre, ya realizo mi búsqueda con ayuda de la función coincidir para que sea específicamente bastante práctico. Y es mucho más, en este caso, se podrá visualizar todos estos datos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en esta parte de aquí? Vamos a estar insertando o vamos a trabajar la función buscar H. Sí se pudo, ¿verdad, todos? ¿Hemos tenido alguna dificultad a la hora de insertar esta función buscar V de forma más dinámica? Listo. ¿Sí? Si es que existe algún detalle, también normal me lo comunica, ¿sí? Para ver qué es lo que hemos podido ingresar mal. Listo. Ahora, mire, la función buscar H es una función que trabaja de forma horizontal. Se puede trabajar bajo los mismos criterios que nosotros hemos ido trabajando. Tablas dinámicas, listas, y también te especifica dos tipos de rango, ya sea el rango verdadero y el rango falso. Esta función buscar H ya no, en este caso trabaja a través de la primera fila, ya no trabaja a través de la primera columna. Es decir, que el valor que yo debo de ingresar aquí va a ser la primera fila, ¿sí? La primera fila. Siempre la primera fila va a ser aquí, donde yo ingreso el valor. Y el resultado voy a tener que especificar el número de fila. A ver, vamos a hacer una numeración bastante aquí consecutiva. Voy a estar especificando aquí hasta 2021. Y aquí, por ejemplo, voy a estar indicando. Miren, tengo desde el 1 hasta 14. ¿Qué quiere decir? Esta tablita tiene 14 filas. Ahora, yo sé que va a buscar a través de la primera, en este caso, fila, porque llega a trabajar siempre su búsqueda. ¿Qué quiere decir? Valor a ingresar, primera fila, siempre. Y valor específicamente que te va a llegar a mostrar un número o te va a pedir siempre un número de fila resultante. Miren aquí, buscar H y no se especifica. Valor buscado es similar al buscar V. Valor buscado, la celdita en la parte superior en la cual voy a ingresar el valor. Punto y coma. Matriz buscar en. ¿Cuál va a ser mi matriz a buscar en? Toda la tablita. Específicamente. Toda la tablita. Listo. Buscar H, abre paréntesis, H8, bueno, H8, punto y coma, B6, 2 puntos, E19. Punto y coma,
estamos especificando aquí indicador de filas. ¿Cuál es el indicador de filas? Es el número de la fila resultante que yo quiero visualizar. Por ejemplo, si yo digo aquí en el valor buscado, quiero que me busques específicamente en la columna de enero, pero me muestres únicamente la fila 14. ¿Cuánto debería mostrar? 9,405. Ahora, ¿qué pasa si indico? Yo quiero que me muestres, me busques en la columna marzo y me muestres la fila 14, que indica 6,500. Entonces aquí, si yo especifico columna 14, o bueno, diré columna, no, fila 14, porque aquí tengo que especificar el número de fila. Listo, miren, antes especificábamos el número de columna, ahora el número de fila. Indicado, una vez indicado el número de filas, ya sea a qué fila se refiere, voy a indicar aquí, por ejemplo, tipo de ordenado, que es lo que me pide esta función. Es lo mismo que rango. Puedes especificar verdadero o falso. Recuerda que verdadero, coincidencia aproximada, falso, coincidencia exacta. Yo utilizo más que nada el falso. Cierro el paréntesis, un enter. Entonces, como buscar H realiza una búsqueda de forma horizontal, voy a tener que ingresar los valores de la primera fila en este caso, ¿sí? De la primera fila. Entonces, aquí, por ejemplo, los valores de la primera fila es, por ejemplo, febrero. Indico febrero. ¿Febrero de cuánto? Hemos especificado de la fila 14. Aquí está. Fila número 14, febrero, específicamente, aquí estaríamos hablando de 9,866. A ver, vamos a subir y es el valor que especifica. ¿Sí? Es el valor que especifica en esta parte de aquí. ¿Sí se entiende cómo trabaja esta función buscar H? Listo. Ahora sí, entonces podemos llegar a trabajar lo mismo, el sí.error. Miren, el sí.error que nos llega a especificar aquí, ¿cuál es el valor? Puedes indicar buscar H, valor buscado, la celda de aquí, matriz a buscar en tu tablita específicamente. Una vez seleccionada tu tablita, lo que aquí nosotros especificamos va a ser punto y coma, indicador de filas. El indicador de filas puede ser 2, punto y coma ordenado falso. Cierro el paréntesis, punto y coma, el texto del sí.error. Entre comillas, no existe, o en este caso, valor, en este caso, no encontrado, vamos a poner. ¿Sí? Búsqueda no encontrada o valor no encontrado. Y cierro el paréntesis. Aquí entonces estaría especificando de esa manera. Igual si punto error, abro paréntesis, buscar H, abro paréntesis, K8, punto y coma, B6, 2 puntos, E19, punto y coma, 2, punto y coma, falso, punto y coma, entre comillas, no encontrado. Listo. Eso sería específicamente nuestro mensajito. Un enter, ¿y qué me especifica aquí? No encontrado. A ver, amplío un poquito la celdita o la columna y luego indico febrero. Pero yo he especificado algo muy interesante. Acá nos dice 6,543. Vamos a estar especificando, ¿sí? 6,543. He indicado
Fila 2, ahí está. La fila 2 para febrero exactamente sería este valor. Miren, fila 2, febrero, 6.543. Si yo indico enero, en esta parte de aquí, me va a tener que llegar a mostrar 1.200, ¿sí? Entonces, aquí indico enero 1.200. Ahí está. 1.200 nos está llegando a mostrar el valor de lo que sería nuestro dato, ¿sí? 1.200. Ahí está. Ahora, como nosotros hemos ya ingresado los valores del si.error, ya sabemos un poquito las diferencias, podemos trabajar con listas. Recuerda que si vas a llegar a trabajar con listas, en este caso, es un poquito distinto. De nada, en este caso, nos va a servir dar formato como tabla, porque el valor que vamos a buscar es la fila del encabezado. Y cuando tú llegas a indicar dar formato como tabla y vas a querer agregar una nueva fila, es decir, por ejemplo, ¿no? Ingreso la fila de abril, ingreso los valores. Aquí, en esta parte de aquí, en la lista que tú vas a estar especificando, no se va a actualizar, porque en este caso se llega a actualizar cuando das clic en o lo conviertes a un dar formato como tabla o una tabla, solo cuando se llegan a mostrar listas verticales, no listas horizontales, ¿sí? Entonces, lo único que nos queda aquí es seleccionar valor, te vas a la pestaña insertar, bueno, te vas a la pestaña de datos, diré, herramientas, al grupo herramientas de datos y seleccionamos aquí validación de datos. Permitir un valor específicamente de lista. ¿Cuál es el origen? El origen es todo esto de aquí. Ahora, no necesariamente desde el inicio, porque el inicio siempre es un espacio vacío. Los 3 valores. Aceptar y ahí está. Enero, febrero y marzo. Y el valor de resultado va a ser lo mismo. Igual, buscar H, valor buscado, la celda superior, que es H13, matriz a buscar en toda mi tablita. Punto y coma, indicador de filas. Indicador de filas, puedo estar especificando la fila número 7, por ejemplo, ¿sí? Voy a estar especificando indicador de filas 7. Punto y coma, voy a indicar coincidencia falso. Ahí está. ¿Sí? Igual, buscar H, abro paréntesis, H13, punto y coma, B6, 2 puntos, 16, no, E19, punto y coma 7, punto y coma falso. Listo, de esta manera, ¿qué es lo que he realizado? Exactamente estoy llegando a mostrar el tema de búsquedas de forma horizontal. Un enter y listo, ahí está. Un enter y listo. Valor, específicamente aquí indico valor, voy a estar indicando o seleccionando, por ejemplo, enero de la fila 7, de toda esta fila, recuerden, enero 7.354. Indico marzo 9.000 y finalmente si indico febrero sale 3.456. Son los mismos valores de los cuales se muestran en nuestra tablita, solo que las búsquedas son de forma diferente, de forma horizontal a través de la primera columna.
Ahora, aquí vamos a trabajar el buscar H con la función coincidir. Recuerden, para poder saber el número de la fila, se tenía que utilizar la primera columna. Entonces, trabajamos. Igual, buscar H, valor buscado, siempre va a buscar por el mes. Punto y coma en este caso, matriz buscaré nuestra tablita. Punto y coma, seguimos indicando aquí el indicador de filas. Ahora sí ingreso la función coincidir. Esta función te dice valor buscado. Vas a trabajar a través de la primera columna y la primera columna está conformado por años. Por lo tanto, año. Punto y coma, matriz buscada. Como hemos especificado, la matriz buscada va a ser la primera columna para saber el número de filas. Una vez hecho esto, ahí está, punto y coma, 0, coincidencia exacta, y cierro el paréntesis. Ahí está, por ejemplo, lo que sería nuestra función buscar H, finalmente falso, y cierro el paréntesis. Miren, igual buscar H, cierro el, bueno, igual buscar H, abro paréntesis, G19, punto y coma, B6, dos puntos, E19, punto y coma, coincidir, abro paréntesis, H19, punto y coma, B6, dos puntos, B19, punto y coma, 0, cierro el paréntesis, punto y coma, falso. ¿Qué estoy realizando exactamente aquí? Estoy indicando que se llegue a realizar esta parte de buscar H de forma, en este caso, un poquito más interactiva. Indico el mes, indico el año. Una vez indicada esos valores, me va a llegar a mostrar un resultado, ¿sí? Un resultado. Listo. Ahí está. Ahora vamos a estar indicando lo siguiente. Un enter, NDD. Mes, específicamente enero. Año, puedo estar indicando 2000. A ver, vamos a ver cuánto, desde qué año hay. 2021. Es el último. Ahí está. Enero del 2021, 9405 es el valor exactamente. Si yo quiero especificar este dato, tengo que indicar 2017 el año y específicamente es febrero. Miren, febrero. Febrero del 2017, 6,789. Similar a lo que hemos hecho en buscar V. Sí, buscar V, miren aquí. Ingreso el mes, ingreso el año, el resultado. Buscar H, ingreso el mes, ingreso el año y te muestra un resultado. ¿Qué quiere decir? La función buscar H, la función buscar V llegan a tener un mismo resultado, que sería nuestra búsqueda, ¿sí? Nuestra búsqueda a través del mes y el año que tú ingresas, se te llega a mostrar un resultado, ¿sí? Tienen una misma funcionalidad, llegan en este caso a un mismo resultado, tienen la misma finalidad. ¿Se pudo realizar la función buscar H? Listo. Pasamos entonces a la función índice. Esta función índice trabaja en este caso como una matriz. Lo primero que te pide la función índice es la matriz por la cual
o en la cual vas a llegar a realizar la búsqueda. Te indica matriz, pero en este caso es tu tablita, ¿sí? Porque vamos a realizar la búsqueda en una tabla. Punto y coma. Número de filas y número de columnas. Te pide específicamente que ingreses esos dos valores para que te muestre un valor. Entonces, el número de filas, ¿cómo se halla? Coincidir. Si quiero saber el número de filas, tengo que especificar el tema de lo que es año, punto y coma, matriz buscada. Filas. Recuerden, filas, primera columna. Filas, primera columna. Entonces estaría quedando H24, punto y coma, B6, dos puntos, B19. Punto y coma, 0, cierro el paréntesis, punto y coma. Ahora me dicen número de columna, entonces especifico. Coincidir nuevamente. Valor buscado. Las columnas hemos visto que están trabajando a partir de mes, que es enero, febrero, marzo, ¿no? Punto y coma. Matriz buscada. Tú te ubicas aquí en tu tablita, te ubicas en el encabezado y tienes enero, febrero, marzo y el espacio también, que llega a representar un valor. Listo. Ahora sí, punto y coma, 0, cerramos el paréntesis y cerramos el paréntesis. Miren aquí, estoy especificando dos veces coincidir. ¿Por qué? Porque en una especifico el número de filas y en la otra el número de columnas. Es lo único que te pide esta función índice, ¿sí? Una vez ubicado todos estos valores, lo que vamos a estar llegando específicamente a es un enter y vamos a ingresar exactamente lo mismo que en la función buscar H y en la función buscar V. ¿Qué es lo que vas a ingresar? Exactamente un mes y un año. Un enter, listo. ¿Qué hemos especificado aquí? Febrero del 2017. Vamos a indicar lo mismo. Febrero del 2017. Miren, 6,789. Ahí está. Si ingreso diciembre del 2017, no existe porque no existe hasta diciembre. Solo existe hasta marzo. Marzo del 2017, 2,340. Ahora indico. Marzo del 2017 también está ahí. En la función buscar V indico marzo del 2017. Miren. Bueno, en este caso tengo que especificar de forma diferente. Ingrese mes, ingrese año. No tengo 2017, por ende sale error. 2018. Lo dejo tal cual. ¿Sí? Marzo 2018. Aquí está. Marzo 2018, 3,000. No es la misma tablita, es otra tabla, por eso es que nos indica un resultado diferente. Pero si trabajo aquí mismo la función buscar V, vamos a ver que tiene el mismo resultado. ¿Sí? ¿Se entendió la función índice? Que es prácticamente una función bastante resumida de lo que serían las búsquedas. Obviamente que es un poquito, podría decirse más larguito, porque ingresas dos veces la función coincidir. Puede ser que lo entiendas mejor o que no lo entiendas tanto esta función, ¿no? Pero puedes estar utilizando ya sea la función buscar V, buscar H o índice, ayudados con la función coincidir, siempre se obtiene el mismo resultado. Siempre se obtiene el mismo resultado. Puedes trabajar cualquiera de ellas para tus búsquedas. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda con respecto a lo que hemos ido desarrollando?
Bien, como no tenemos dudas, vamos a dar por finalizado la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Muy buenas noches. Buenas noches, Miss. Gracias. Buenas noches, Miss. Hasta luego.